¿Qué onda, amigos? Hoy nos vamos a meter en un caso que de verdad da miedo, así que prepárense. Si quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y mantenerse activos, eso me ayuda un montón y les estaría muy agradecido. Vamos a comenzar. Una aventura imprudente se describe a menudo como un emprendimiento arriesgado y bastante cuestionable, que se lleva a cabo con la esperanza de conseguir éxito. Esto no solo se aplica a obtener ganancias económicas o beneficios personales, sino también a las emociones y relaciones. Sin embargo, este tipo de enfoque temerario suele ser peligroso, ya que puede llevar a una tensión psicológica y física elevada, con consecuencias que a veces son impredecibles. El caso de la CTQA podría haber sido uno de esos crímenes que se quedan sin resolver si todo hubiera salido según lo planeado por el perpetrador, pero nunca imaginaron que su meticuloso plan se vería interrumpido. La Ct. Maria Qua nació el 21 de octubre de 1998 en la gran ciudad metropolitana de San José, que se encuentra en el oeste de California. Ella era la mayor de 3 hermanos en su familia y su infancia transcurrió en un amplio rancho familiar donde creció activa, extrovertida, trabajadora y llena de vida. Le encantaban los deportes, patinar sobre ruedas y andar en patineta. La Ct. tenía un círculo amplio de amigos, adoraba a los animales y era conocida por quienes la rodeaban como una persona amable y compasiva. Cuando llegó a la preparatoria, la Ct. se había transformado en una joven impresionante. Le gustaba experimentar con su apariencia, creando looks audaces y expresivos que siempre lograban captar la atención. Era una de las chicas más populares de la escuela e incluso fue coronada como reina del baile de graduación. Sin embargo, durante su adolescencia, sus padres decidieron divorciarse, lo que fue una experiencia difícil para los chicos. En 2016, poco después de graduarse de la preparatoria, la Ct. expresó su deseo de mudarse con su papá, Ray, a la ciudad de Tracy, en el condado de San Joaquín, California. Él había recibido una oferta de trabajo muy prometedora allí, y la Ct. se matriculó en una universidad local. Sus hermanos menores, que aún eran menores de edad, se quedaron con su mamá en el rancho familiar. A pesar de la mudanza, la Ct. mantenía una relación cálida y cercana con su madre, su hermano y su hermana, visitándolos frecuentemente. Su decisión de mudarse estaba impulsada principalmente por su deseo de no dejar a su papá, quien estaba lidiando con problemas de salud, para enfrentar una nueva vida sola. Además, tenía ganas de un cambio de ritmo, dejando atrás la vida rápida de una ciudad con más de 1 millón de habitantes por un estilo de vida más tranquilo y relajado. Para colmo, la universidad en Tracy le había ofrecido una beca. La Ct. se adaptó rápidamente a su nuevo entorno, haciendo amigos con facilidad y destacándose en sus estudios universitarios. En solo 6 meses, encontró un trabajo de medio tiempo en una pequeña empresa de suministros de ferretería local. Allí conoció y se hizo amiga de Melissa Leonardo, de 25 años, y Daniel Gross, de 19, una pareja que estaba comprometida para casarse. Pronto, Daniel empezó a mostrar interés en la Ct. y ella no pudo resistir sus avances. Así nació una relación entre ellos, y la Ct. creía que Daniel eventualmente dejaría a su prometida por ella. Sin embargo, Daniel estaba a gusto con su situación actual y no veía razón para elegir entre las dos mujeres. Un mes después del inicio de su romance, Melissa descubrió que estaba esperando un hijo, y la pareja comenzó a prepararse para su boda. Pero incluso con un bebé en camino, Daniel no tenía intención de terminar su relación con la Ct. Cuando Melissa se enteró de la situación, no se descontroló ni armó un drama. Ella temía que si presionaba demasiado, Daniel podría decidir finalmente elegir a la Ct. sobre ella. Tuvo una conversación con él en la que, para sorpresa de todos, no solo admitió que estaba teniendo un romance, sino que también sugirió que la Ct. se mudara con ellos. Por supuesto, Melissa rechazó la idea de inmediato, pero a pesar de esa negativa, Daniel siguió viéndola abiertamente. No podía tomar una decisión y se la pasaba insistiendo en que quería a ambas mujeres por igual, pero estaba aterrorizado de perder a cualquiera de las dos. De alguna manera, logró convencer a Melissa de que intentaran este arreglo poco convencional, y la Ct. terminó mudándose con ellos. La Ct. nunca le contó a su familia toda la verdad sobre su situación amorosa. Sus padres sabían que se había mudado con alguien llamado Daniel, pero no tenían la menor idea de que él estaba comprometido con otra mujer que, para colmo,
estaba esperando un hijo. Por otro lado, la situación de Daniel era diferente. Él seguía viviendo en casa de su mamá, Gloria, lo que hacía imposible mantener su vida personal en secreto de ella. Cuando Gloria se enteró de este arreglo inusual, no pudo evitar intentar aconsejar a su hijo. Le advirtió que relaciones así rara vez terminan bien, pero Daniel desestimó sus preocupaciones, insistiendo en que podía manejar la situación por sí mismo y pidiéndole que se metiera en sus propios asuntos. Desde el principio, Gloria tenía una relación tensa con Melissa. No aprobaba la elección de su hijo, ya que creía que Melissa era arrogante, egocéntrica y manipuladora. En cambio, de inmediato se llevó bien con la Sete y esperaba que, al final, Daniel eligiera a la joven estudiante en lugar de a Melissa. Esta dinámica creó un ambiente tenso en la casa, pero a Daniel no parecía importarle. De hecho, disfrutaba la idea de estar en el centro de atención, casi como un rey con dos reinas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la situación tomara un giro oscuro. El 12 de febrero de 2018, alrededor de las 3 de la mañana, un hombre angustiado llamó a los servicios de emergencia en el condado de San Joaquín. Reportó que él y sus amigos habían descubierto a una joven gravemente herida al lado de un camino rural y aislado. La ubicación era remota, con la carretera atravesando colinas ondulantes, y no había señal de celular en el área. Como resultado, el llamador tuvo que manejar varios kilómetros antes de que pudiera obtener una señal. Esa noche, el grupo de amigos regresaba de un pueblo cercano cuando decidieron tomar un atajo por una carretera estrecha a través de las colinas. De repente, sus faros iluminaron algo en la orilla de la carretera. Al principio, pensaron que era un animal que había sido atropellado por un coche, pero al acercarse, se dieron cuenta de que no era un animal en absoluto. Era una joven, muy lastimada, que estaba pidiendo ayuda. Su pecho, brazos y cuello estaban cubiertos de profundas heridas, probablemente causadas por un objeto afilado, y su ropa y cabello estaban empapados de sangre. Los hombres quedaron en shock. Nunca habían visto algo así antes. Sabían que moverla podría ser peligroso, así que decidieron llamar a emergencias de inmediato. Uno de los amigos se quedó con la mujer herida, mientras que los otros dos salieron disparados en busca de señal. El hombre que se quedó con ella rápidamente se dio cuenta de que tenía una herida severa en el cuello y que la sangre brotaba sin parar. Con mucho cuidado, levantó su cabeza, presionó un trozo de tela contra la herida para intentar frenar la hemorragia, y le echó su chaqueta para mantenerla caliente mientras esperaban la llegada de los paramédicos. No dejaba de hablarle, tratando de mantenerla consciente, temiendo que si perdía la conciencia, tal vez no despertaría de nuevo. También notó marcas en sus muñecas que sugerían que había estado atada en algún momento, pero se preguntaba, ¿qué podría haber hecho una joven estudiante universitaria para acabar en una situación así? ¿Qué podría haber provocado un ataque tan brutal? Cuando los paramédicos llegaron al lugar, la víctima seguía viva, pero rápidamente se dieron cuenta de que necesitaba ser transportada en un helicóptero de emergencia debido a la gravedad de sus heridas. Las probabilidades de que sobreviviera a un viaje en ambulancia convencional eran prácticamente nulas. El transporte aéreo llegó de inmediato, y la llevaron a la instalación médica más cercana, donde uno de los mejores cirujanos del estado estaba listo para operar. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, los médicos no pudieron salvarla. Falleció durante la cirugía, y la causa de su muerte se determinó como múltiples heridas profundas y una significativa pérdida de sangre. Los forenses confirmaron más tarde que la víctima había sufrido más de 30 puñaladas, con ataques deliberados en el pecho, cuello y rostro. Era evidente que había luchado por su vida, ya que sus manos mostraban heridas defensivas y sus muñecas tenían marcas que indicaban que había sido atada. Al menos 10 de las lesiones eran fatales por sí solas, ya que causaron daños severos a órganos vitales. Su rostro había sido desfigurado gravemente, lo que podría haber complicado su identificación, pero no hubo necesidad de análisis forense para determinar quién era, porque antes de fallecer, logró decir no solo su nombre, sino también los nombres de quienes habían perpetrado el ataque. La víctima fue identificada como la Sete Kwa, una estudiante universitaria de 19 años, y los responsables que ella mencionó en su último aliento fueron Daniel Gross y Melissa Leonardo. En ese momento, los investigadores no estaban seguros de la naturaleza exacta de la relación entre los tres ni de lo que había motivado un acto tan violento.
Mientras los médicos luchaban por salvar la vida de Lisette, una unidad de la escena del crimen ya estaba procesando el área donde la habían encontrado. Descubrieron que la Sete había arrastrado su cuerpo casi 100 yardas a lo largo de la carretera, negándose a rendirse y buscando ayuda desesperadamente. Incluso los investigadores más experimentados quedaron impresionados por su determinación. Nadie podía creer que una persona con tales heridas hubiera logrado recorrer tal distancia. Siguiendo el rastro de sangre, los oficiales encontraron una cuerda manchada de sangre, así como el bolso de Lisette, que contenía efectivo y tarjetas bancarias, descartando el robo como un motivo desde el principio. La brutalidad excesiva del ataque sugería algo profundamente personal. Dado que la Sete había nombrado a sus atacantes antes de morir, las autoridades sabían que no podían perder tiempo. Su agresor podría intentar escapar en cualquier momento. Varias unidades de patrullas, junto con un equipo SWAT, fueron despachadas de inmediato a la casa de Gross. La detención se desarrolló como algo sacado de una película de acción. La policía rodeó la casa. Los francotiradores tomaron posiciones en techos cercanos y los oficiales utilizaron un megáfono para ordenar a todos los que estaban dentro que salieran con las manos en alto. La escena dramática rápidamente atrajo la atención de los vecinos, quienes se reunieron de toda el área para observar. Algunos incluso especulaban que un equipo de filmación podría estar grabando una película. La detención de alto perfil más tarde hizo titulares en los periódicos locales y fue cubierta en las noticias de la tarde. 3 personas salieron de la casa, una joven pareja y una mujer mayor, la madre de Daniel. Todos lucían confundidos y aterrorizados. Claramente no estaban preparados para un asalto policial respaldado por un equipo SWAT. Melissa todavía estaba en pijama cuando la llevaron a interrogarla. Los vecinos estaban atónitos por la dramática detención y comenzaron a especular sobre lo que podría haber llevado a tal operación policial intensa. Según ellos, Daniel y su madre se habían mudado a la casa hacía unos 3 años. Al principio, todo parecía normal. En aquel entonces, Daniel todavía estaba en la preparatoria y había dejado una buena impresión entre los vecinos. Hace aproximadamente un año, había traído a Melissa a su casa, y solo unos meses antes del incidente, apareció la Sete. Muchos sospechaban que la detención podría estar relacionada con sustancias ilegales, ya que se rumoraba que la joven pareja las usaba de vez en cuando. En los meses recientes, habían estado llegando y saliendo visitantes sospechosos de la casa, lo que llevó a algunos a pensar que estaban involucrados en la venta o compra de drogas. Sin embargo, esas teorías no eran nada comparadas con la aterradora verdad detrás de su arresto. Gloria, la madre de Daniel, fue la primera en hablar durante el interrogatorio. Cuando se enteró de que Lisette había sido atacada de manera brutal y que su único hijo estaba acusado del crimen, de inmediato intentó echarle la culpa a Melissa. Según ella, nunca le había gustado Melissa, a quien veía como manipuladora y controladora. En su mente, solo Melissa podía haber estado detrás de un acto tan horrible. Gloria admitió que nunca había aprobado el extraño arreglo de relación de su hijo, pero de alguna manera, él había convencido a su prometida embarazada para que aceptara todo esto. Al principio, parecía que todos estaban contentos, pero en realidad, las tensiones estaban creciendo. Melissa no quería compartir a su prometido con nadie, especialmente con una mujer joven y atractiva como la Sete. Además, estaba profundamente preocupada por lo que pasaría después de que naciera el bebé. Temía que Daniel cambiara de opinión sobre casarse con ella o, peor aún, que la dejara por la Sete. Una semana antes del trágico incidente, Gloria escuchó una conversación acalorada donde Melissa dijo que había que enseñarle una lección a Lisette. En ese momento, Gloria no le dio mucha importancia. Nunca imaginó que esas palabras pudieran significar algo tan extremo. Sin embargo, más tarde admitió que había advertido a Lisette que tuviera cuidado con Melissa, pero la Sete desestimó su preocupación, diciendo que ya sabía qué esperar de ella. Gloria también confesó que se sentía culpable por no haber ido a la policía antes, cuando sintió que algo estaba mal. Creía que si hubiera hablado, tal vez la tragedia podría haberse evitado. A pesar de su arrepentimiento, estaba convencida de que su hijo era inocente y que todo el ataque había sido orquestado por su prometida embarazada. Cuando la policía confrontó a Daniel con las pruebas que ya habían recolectado, le dejaron claro que negar su participación sería inútil. Lo instaron a decir la verdad,
advirtiéndole que su única oportunidad de un resultado justo era cooperar. Acorralado, Daniel comenzó a dar su declaración, pero en lugar de revelar una versión coherente de los hechos, se contradijo constantemente. Al principio, intentó asumir toda la culpa, pero su historia seguía cambiando, dejando claro que había más en la situación de lo que admitía. Según Gross, esa noche él y su prometida decidieron dar un paseo con Lacete para relajarse. Melissa estaba al volante, mientras que él y Lacete estaban en el asiento trasero, donde supuestamente usaron sustancias prohibidas y tomaron una cerveza. A medida que la pareja se relajaba, las cosas se volvieron íntimas entre ellos, y fue por eso que, según Gross, decidieron tomar un camino desierto para no atraer la atención. Daniel alegó que la cuerda era parte de un juego de roles y que Lacete había aceptado voluntariamente ser atada, sin ninguna intención de hacerle daño o incomodarla. Sin embargo, después de su encuentro, afirmó que Lacete de repente se volvió agresiva y lo atacó con un cuchillo, el mismo que él le había regalado anteriormente. Él insistía en que todo lo que hizo fue en defensa propia, afirmando que tomó el cuchillo y la hirió, pero que ella no se detenía. Decía que siguió golpeándola hasta que en un momento se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Sin embargo, esta versión de los hechos tenía muchas inconsistencias. Primero, Daniel no tenía cortes ni lesiones en las manos o en el cuerpo que sugirieran que Lacete lo hubiera atacado en absoluto. Segundo, si ella estaba atada, ¿cómo pudo haber agarrado un cuchillo en primer lugar? Cuando los investigadores le señalaron esto, Daniel rápidamente cambió su historia. De repente recordó que Lacete no lo había atacado con un cuchillo, sino que había comenzado a darle golpes con los codos, exigiendo que la desataran. Aseguró que trató de cumplir con su demanda, pero que Lacete se enfureció y lo golpeó repetidamente. En ese momento, decía que él mismo agarró el cuchillo, pero que estaba tan alterado que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que ya era demasiado tarde. Cuando le preguntaron por qué tenía un cuchillo con él en primer lugar, respondió que siempre llevaba uno. Cualquier inconsistencia en sus declaraciones las achacaba a que estaba bajo los efectos de las sustancias, diciendo que no podía recordar la secuencia exacta de los eventos ni su propia lógica. Cuando los oficiales cuestionaron qué estaba haciendo Melissa durante todo esto, Daniel dio una respuesta corta y simple: ella estaba manejando. Esta respuesta daba la impresión de que Melissa no tenía ni idea de lo que estaba pasando a solo unos centímetros detrás de ella. Melissa, que estaba embarazada en ese momento, se mostraba reacia a cooperar con la policía, evadiendo la mayoría de sus preguntas. Afirmó que no había usado ninguna sustancia esa noche y que estaba completamente sobria mientras conducía. Según ella, estaba plenamente consciente de que su prometido estaba teniendo un momento íntimo con Lisette en el asiento trasero y que no tenía problema con ello. También confirmó que la cuerda era parte de un juego de roles y que Lacete había aceptado ser atada de manera voluntaria. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre lo que sucedió después, quién atacó a quién y por qué Daniel había sido tan violento, Melissa insistió una y otra vez en que no sabía nada. Decía que no había visto nada y que no tenía idea de lo que estaba pasando en la parte de atrás. Su explicación fue que había subido tanto el volumen de la música que no se dio cuenta de cuando los sonidos de placer se convirtieron en gritos de angustia. Su descripción de los eventos posteriores era vaga e inconsistente. Afirmó que se detuvo solo porque Daniel se lo dijo, pero aún no entendía qué estaba pasando. Cuando finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal, creía que Lacete ya no respondía. Según ella, Daniel le aseguró que él se encargaría de todo y le indicó que se quedara en el carro. Melissa afirmó que Daniel luego arrastró lo que él pensaba que era un cuerpo sin vida del vehículo y lo dejó al lado de la carretera. Después, admitió que hicieron un intento torpe de deshacerse de la evidencia. Como se mencionó antes de fallecer, la víctima pudo decir su nombre e identificar a quienes habían sido responsables del ataque, pero debido a la severa pérdida de sangre y a una herida crítica en su garganta, no pudo proporcionar más detalles. El hombre que se quedó con ella en la carretera, aplicándole presión a su herida hasta que llegaron los paramédicos, testificó más tarde en la corte que la instó a seguir hablando para mantenerse consciente y que durante ese tiempo ella reveló que había 2 atacantes. Después de haber sido dejada por muerta en la carretera desierta, logró recuperar la conciencia y se arrastró hacia la carretera, esperando que alguien se detuviera a ayudarla. Esa noche,
Pasaron 2 autos antes de que finalmente llegara la ayuda. El conductor del primer vehículo ni siquiera desaceleró y nunca reportó haber visto nada raro. La segunda conductora, una mujer ya mayor, estaba demasiado asustada para detenerse en una carretera oscura y vacía. Sin embargo, al llegar al pueblo, decidió llamar a los servicios de emergencia. Curiosamente, su llamada se realizó casi al mismo tiempo que la del hombre que había encontrado a las 7. Cuando llegaron los paramédicos, la 7 repitió los nombres de sus atacantes una vez más y mencionó los 3 autos, los 2 que habían pasado de largo y el que había estado con ella antes del ataque. Mientras la llevaban en helicóptero al hospital, volvió a repetir los nombres, pero por alguna razón, nadie pensó en grabar sus declaraciones o documentarlas en video. Esto se convirtió en un problema significativo más adelante, ya que sus declaraciones podrían haber sido cuestionadas en la corte o desestimadas como poco confiables debido a su estado debilitado. Aunque los sospechosos ya habían comenzado a dar declaraciones y no negaban su participación en el ataque, las autoridades necesitaban pruebas contundentes para el juicio. También existía la posibilidad de que Melissa y Daniel pudieran retractarse de sus confesiones más adelante. Los investigadores sabían que tenían que actuar rápido y llevaron a cabo una búsqueda en la casa donde los 3 estaban viviendo. En la habitación de Daniel, los oficiales encontraron sustancias prohibidas, lo que confirmaba que él había estado bajo la influencia esa noche. En el cajón de la mesita de noche de Melissa, descubrieron medicamentos recetados, de los cuales se encontraron trazas en el sistema de Daniel, a pesar de sus afirmaciones de que nunca había tomado nada así. En el garaje, los oficiales hallaron una cuerda idéntica a la que se usó para atar las muñecas de la víctima. Otra sección de esa misma cuerda estaba en el maletero del auto que el trío había estado manejando esa noche. Además, los expertos forenses analizaron la cuerda manchada de sangre que encontraron cerca de la carretera, confirmando que contenía ADN tanto de la 7 como de Daniel, lo que probaba que él había sido quien la había atado. El interior del auto había sido limpiado, pero no lo suficiente. Las pruebas forenses identificaron fácilmente de quién era la sangre que había dentro del vehículo. Los investigadores también encontraron el cuchillo utilizado en el ataque, que los sospechosos no habían logrado deshacerse de él. Aunque la hoja había sido limpiada de huellas dactilares, las huellas de Daniel fueron halladas en la bolsa plástica en la que había sido guardado. El equipo de defensa intentó argumentar que el ataque a la 7 no había sido planeado y que había ocurrido en un momento de calentura. Sin embargo, todas las pruebas apuntaban en sentido contrario. La presencia tanto del cuchillo como de la cuerda en el auto, la elección de un lugar remoto y aislado, y la brutalidad del ataque en sí, todo sugería que no se trataba de un acto impulsivo. Era algo que había sido meticulosamente preparado con anticipación. Daniel y Melissa habían planeado todo al detalle. Creían que si la 7 desaparecía, pasaría tiempo antes de que alguien empezara a buscarla. La mayor parte de su familia vivía en otra ciudad y no había estado en contacto frecuente con su padre. En el trabajo, sus compañeros no levantarían alarmas de inmediato, lo que les daría un tiempo valioso. Daniel la golpeó deliberadamente en la cara y el cuello, con la intención de desfigurarla más allá del reconocimiento y hacer que fuera difícil identificar su cuerpo si es que alguna vez lo encontraban. La cantidad de lesiones indicaba que nunca se había pensado que ella sobreviviera. Cuando la dejaron en la carretera, asumieron que ya estaba muerta, pero no se tomaron la molestia de comprobarlo, pensando que incluso si seguía con vida, no duraría hasta la mañana por el frío. La pareja no intentó cubrir sus huellas de inmediato, creyendo que tenían mucho tiempo antes de que alguien encontrara el cuerpo. Pero todo se vino abajo cuando la policía hizo un operativo sorpresa en la mañana, atrapándolos desprevenidos. Si todo hubiera salido como lo habían planeado y la 7 no hubiera vivido lo suficiente para dar su declaración, tal vez habrían logrado evadir la justicia. Pero quedaba una pregunta en el aire. ¿Por qué Daniel cometería un acto tan extremo si ya estaba obteniendo exactamente lo que quería? Había trabajado arduamente para crear esa inusual convivencia y parecía estar satisfecho con la situación. Así que, ¿por qué de repente decidiría eliminar a la 7? No tenía sentido. La respuesta vino de Gloria, quien reveló que su hijo tenía problemas de salud mental y dificultades para controlar su temperamento. Sin embargo, ella insistía en que, en general, no era una persona peligrosa. Por otro lado, Melissa, desesperada por deshacerse de su rival romántica,
había estado dándole en secreto las mismas medicaciones que encontraron en su mesita de noche, sustancias que luego se detectaron en el sistema de Daniel. Bajo la influencia de estos medicamentos, Daniel se volvió más sugestionable, y Melissa lo convenció repetidamente de que la Sete necesitaba ser eliminada. Eventualmente, él cumplió con sus deseos. A pesar de todo, Daniel se negó a aceptar un acuerdo de culpabilidad, insistiendo en que asumiría toda la responsabilidad y alegando que Melissa solo había estado manejando y no había participado en el ataque. Dado que ella estaba embarazada en el momento de su arresto, las autoridades estaban preocupadas de que el estrés pudiera causarle complicaciones, así que la pusieron bajo arresto domiciliario hasta su juicio. El juicio de Daniel comenzó en el verano de 2018. En la primera audiencia, se disculpó con la familia de la Sete y se declaró culpable de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. Sin embargo, continuó negándose a brindar detalles sobre sus acciones o un motivo claro, alegando que su memoria era poco confiable debido a la influencia de sustancias prohibidas. En agosto de 2018, fue condenado por asesinato en primer grado junto con todos los cargos asociados y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En ese momento, Melissa aún estaba esperando su juicio. Ella negaba cualquier involucramiento en la planificación o ejecución del ataque y esperaba evitar un castigo, ya que Daniel se había llevado toda la culpa. Sin embargo, la familia de la Sete presionó para su condena, insistiendo en que ella había jugado un papel importante. El proceso legal se alargó durante años, y no fue hasta 2023 que Melissa, ahora con 30 años, fue finalmente declarada culpable de todos los cargos. Aunque nunca había sostenido el cuchillo, había conspirado, planeado y facilitado el ataque, así como ayudado a deshacerse de la evidencia. La condenaron a 15 años de prisión. Curiosamente, el caso de Daniel también fue revisado en 2023. Con solo 24 años, su sentencia de cadena perpetua se redujo a 16 años tras las rejas. La familia de la Sete estaba furiosa por lo que consideraban una sentencia benigna y prometieron apelar la decisión. Gracias por ver. Su apoyo significa mucho para mí y pueden ayudar a que mi canal crezca dándole like, dejando un comentario y compartiendo este video. Su participación realmente hace la diferencia. Nos vemos pronto.